Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional de este día jueves. Sea Dios bendiciéndolos a cada uno de ustedes. Que sea Dios prosperando su camino. Que el Espíritu Santo sea dándole fuerzas, de esas fuerzas que nadie puede entender, para enfrentar crisis, para enfrentar problemas, para atravesar valles de muerte y obtener victoria. Que sea Cristo, a través de su palabra, sanando toda enfermedad de su cuerpo, quitando toda dolencia. Que sea el Padre del cielo, el Padre de gloria, haciendo prodigios a favor de ustedes. Que sea Él llevándolos a un nivel mayor de unción, a un nivel mayor de presencia, a un mayor nivel de santidad y de determinación a imitar a Cristo en todos los aspectos de su vida. En esta mañana yo quiero dejarle una reflexión que me parece interesante de la palabra. Hoy quiero hablarle acerca de la división, y para eso quiero leerle Judas. No Judas el Iscariote, no el Judas bueno. Dice el Judas capítulo 1, el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. La división siempre ha sido el mayor causante de tragedias a nivel mundial y en toda la historia del ser humano. Note usted, por ejemplo, un caso, o tomemos como ejemplo algo que ha sucedido en la Tierra. La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Guerras que devastaron a países enteros, que dejaron miles y miles, y si no millones de muertos. Economías fracturadas, gente más pobre, un mundo en temor, en miedo, en zozobra, en guerra. Pero ¿cuál es la causa de que esas guerras hubieran sucedido? Una división. Una división porque un país decidió no trabajar en unidad con los demás países y decidió imponerse sobre los demás. Decidió, entre comillas, conquistar a los demás. Y ahí nació todo. Tomemos un ejemplo bíblico de división, del peligro de la división. En el huerto del Edén, el hombre, Adán y Eva, estaban en perfecta unidad con Dios. Pero se presentó algo, un animal, una serpiente, que representa el mal. Y este a su vez se encargó de provocar una división, o no tanto de provocar, de proponerle a Adán y Eva una división. Y ellos aceptaron la división. Y cuando ellos aceptan la división, la unidad se termina. La unidad que tenían ellos con Dios, la unidad que tenían ellos con el propósito, la unidad que ellos tenían con la bendición, con la abundancia, con la paz, con la armonía, se rompió y entró la división. Y ahora el hombre vivía separado del gran plan de Dios, separado de la paz, de la tranquilidad, pero unido a la desgracia, unido al conflicto, unido a la guerra, unido a sus propias concupiscencias, unido
unido a Satanás. ¿Sabe algo? Y ese cuadro se sigue repitiendo hoy en día. No nos vayamos tan lejos. En las mismas casas, en las mismas familias, hay un espíritu de división demasiado fuerte y la gente no se da cuenta. Y esa división, tarde o temprano, dará consecuencias nefastas para una familia. El esposo anda por su lado, la esposa por su lado, los hijos también lejos de un propósito en la casa. Allí el enemigo aprovecha esa división y comienza a tejer obras perversas, obras que arruinarán un hogar. Y si no lo destruyen con un divorcio, pues hará que el hogar no avance, que el hogar permanezca lejos de lo que Dios quiere. División. Una palabra que debes tú tener muy en cuenta para que tú no caigas en eso. En la epístola de Judas leíamos que estos hombres son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Para que alguien cause una división en una nación, en una iglesia, en un hogar, en el trabajo, es porque no tiene al Espíritu Santo. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a trabajar por la unidad donde quiera que tú estés. Tú vas a trabajar por la unidad en tu hogar, en tu empleo, en tu iglesia, en tu país, contigo mismo. Vas a trabajar por la unidad tuya con Cristo, pero porque tienes al Espíritu Santo. El que no tiene al Espíritu Santo fácilmente se divide del cuerpo de Cristo. Por eso mucha gente dicen creer en Dios, pero no se congregan, no están en el cuerpo, unidas a los demás miembros. Son un miembro por allá, lejos del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque tienen mentalidad de división, porque no pueden encajar con el resto del cuerpo, porque sienten que ese resto del cuerpo no clasifica para ellos. Espíritu de división, sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Hoy mi invitación, ¿cuál es en esta pequeña reflexión? Porque es un tema bastante amplio. Guárdate de la división. Pídele al Espíritu Santo que te vuelva un instrumento de unidad. Pídele eso al Espíritu, que te vuelva un instrumento de unidad donde quiera que tú vayas. Propicie la unidad. No te rebeldices, no te levantes, no dividas tu casa, no dividas tu hogar, no dividas tu matrimonio, dejando allá a tu pareja, a tus hijos, y usted emprendiendo sus propios planes sin pensar primero en los beneficios para la casa, sin pensar en una mentalidad común. No dividas la iglesia. No te separes, no te dividas del hombre o la mujer de Dios que te lideran, que te pastorean, que te guían. Mantente unido y no provoques divisiones. Y así en sus trabajos y en todo lugar donde usted vaya. Sea un agente de unidad. Sea un agente de unidad. Y verá como siempre el pacto del Señor trabajará a favor suyo. Dios detesta la división. Le bendigo en esta mañana. Que sea el Señor llenándolo de unidad a Cristo, de unidad al Espíritu Santo y de unidad a la palabra. Que sea Dios llenándolo de unidad en su trabajo, en su casa, con su familia, y que sea Dios haciendo de usted un agente de unidad en la visión, en la iglesia donde Dios lo ha puesto. Amén. Muchas bendiciones para todos.
les deseo un feliz jueves lleno de Dios. Amén.